Cargas eléctricas. La electricidad es un fenómeno físico originado por la existencia de cargas eléctricas y por la interacción de las mismas. Cuando una carga eléctrica se encuentra estática, produce fuerzas eléctricas sobre otras cargas situadas en su misma región del espacio. Cuando está en movimiento, produce además efectos magnéticos. La importancia de la electricidad radica en que es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Sin ella, la iluminación, comunicación, teléfono, radio, electrodomésticos no existirían. División de la electricidad. La electricidad se divide en electrostática, se encarga del estudio de las cargas eléctricas en reposo, ¿no? Dice estática, ¿no? Le hace recuerdo a que se encuentran en reposo. Electrodinámica, las cargas en movimiento. Electromagnetismo estudia la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. Carga eléctrica en el átomo. La teoría atómica afirma que la materia está constituida básicamente por protones, electrones y neutrones. Carga elemental. Se simboliza con la letra E minúscula y se mide en coulomb. Cuando hablamos de carga elemental, nos referimos a la carga del electrón. Muy bien. Hace referencia al electrón. Carga eléctrica es la ganancia o pérdida de electrones. Existen dos tipos de cargas eléctricas, carga negativa y carga positiva. Negativa cuando ganan electrones, positiva cuando pierden electrones. Unidades de carga eléctrica. Las unidades de carga eléctrica son coulomb y status coulomb. Coulomb se simboliza con la letra C y status coulomb se simboliza con la letra STC. Recibe también el nombre de unidad electrostática de carga. También se puede simbolizar con UEQ. Muy bien. Y un coulomb es igual a 3 por 10 elevado a 9 status coulomb. Aquí podemos ver las partículas, la masa de las partículas, ya sea del protón, del neutrón o el electrón, y la carga eléctrica que estos tienen. Aquí se encuentran los prefijos múltiplos y submúltiplos, los cuales seguramente esto han avanzado cuando estaban en primero o en segundo de secundaria, pero para que los recordemos porque los vamos a utilizar. Cuando aparezca la letra K significa kilo y vale 10 elevado a 3. Mega, M, 10 elevado a 6. Por ejemplo, si aparece un submúltiplo M significa mili y vale 10 elevado a menos 3. U, de esta forma, micro, 10 a la menos 6. N, nano, 10 a la menos 9 y pico, 10 a la menos 12. Muy bien, entonces esto es muy importante, esto vamos a utilizar en la mayoría de los problemas que vayamos a desarrollar, se va a hacer presente los múltiplos y los submúltiplos. Así que es importante recordar. Cuantización de la carga. La carga eléctrica es un múltiplo del electrón. Q, carga eléctrica, más o menos el número de electrones, ya sean positivos o en este caso los electrones todos son negativos, ¿no? Por unidad de carga fundamental. Debo multiplicar por la unidad de carga fundamental, es decir, por la carga del electrón. Muy bien. Y que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Cuando tengamos problemas de este tipo, entonces si me dice tenemos 3 electrones, entonces utilizo esta fórmula para encontrar la carga de esos 3 electrones. Conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, se transfiere.
entre átomos, moléculas, cuerpos. La suma de todas las cargas de un sistema cerrado es constante. Bien. Formas para electrizar un cuerpo. Existen 3 maneras para cargar un cuerpo de electricidad. Una de ellas es a través del contacto, otro a través del frotamiento y otro a través de la inducción. Contacto: se puede cargar un cuerpo con solo tocarlo con otra previa cargado. ¿No? Por ejemplo, esto pasa con las baterías, por ejemplo, de las movilidades. Tal vez se me agotó la batería y la movilidad no funciona. Entonces, ¿qué se hace? Comúnmente se pide ayuda a otra persona para poder conectar los cables, ¿no?, de la batería a la otra batería. Positivo con positivo, negativo con negativo, y de esta forma se llega a cargar. Muy bien. Frotamiento. Al frotar 2 cuerpos eléctricamente neutros, ambos se cargan, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Los cuerpos electrizados por frotamiento producen pequeñas chispas. Esto pasa, por ejemplo, en este tiempo de invierno. ¿Qué pasa a veces cuando nos sacamos nuestra chompa o de repente tocamos algo y sentimos que estamos cargados con electricidad, ¿no? Debe ser que en algún momento les habrá pasado que han sentido que su chompa de lana, en este caso, ha chispeado tal vez. Esto pasa por el frotamiento. Muy bien. Inducción. Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, como resultado de esta relación, la redistribución de carga se ve alterada. Las cargas con signo opuesto a la carga del cuerpo electrizado se acercan a este. Por ejemplo, si yo puedo frotar con una franela, un peine. En este caso, por ejemplo, un peine, me lo froto en la cabeza y puedo acercar pedacitos de papel, se van a pegar al peine. Si quieren, van a hacer la prueba y va a pasar esto. Muy bien. Pasamos. Conductividad. Los materiales eléctricos pueden ser conductores, aislantes, semiconductores o superconductores. Muy bien. Los conductores son materiales que permiten el paso de la carga eléctrica para que se distribuya libremente. O sea, la carga se transfiere fácilmente. El material presenta un gran número de electrones libres que pueden moverse a través del material. Esos elementos que son considerados los mejores conductores son el oro, la plata, el cobre, platino y aluminio. Aislantes. Materiales que se resisten al flujo de carga. No permiten que la carga eléctrica circule por ellos. Estos materiales son llamados también no conductores o dieléctricos. Aquí la carga no tiene libertad de movimiento, provocando que la misma se quede en el sitio donde fue introducida. Y estos son, por ejemplo, la madera, el hule, la mica, la baquelita, la seda, el vidrio. Estos y el aire son aislantes, pero el mejor de todos es el vacío. Semiconductores. Materiales cuyas propiedades se encuentran en medio de los aislantes y los conductores. Se consideran materiales intermedios en su capacidad para transportar carga. Presentan una alta oposición al paso de la corriente eléctrica, pero esta oposición varía con la temperatura. Y aquí tenemos al germanio, el silicio, el arsenio y el galio. Superconductores, materiales que bajo condiciones de temperaturas especiales, conocida como temperatura crítica, muestran una resistencia eléctrica cero.
o sea, que permiten el paso de la corriente eléctrica sin ninguna oposición. Otra característica de estos materiales es la expulsión de campos magnéticos exteriores al pasar al estado superconductor. Este efecto es conocido como efecto Meissner, en honor a su descubridor, conocido también como diamagnetismo perfecto. Y aquí se encuentran el mercurio, el aluminio, estaño, plomo, zinc, también algunas aleaciones de cerámica. Electrostática. Estudia las interacciones entre las cargas eléctricas que se encuentran en reposo. Esta rama tiene dos leyes. Uno, la ley cualitativa, que me indican que polos del mismo signo, que cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Positivo con positivo, negativo con negativo, se repelen. Cargas de signos contrarios se atraen. La segunda ley o ley cualitativa de Coulomb me indica que la fuerza entre dos cargas es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Muy bien. Las unidades de medida. La fuerza, Newton, constante 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Cargas eléctricas, Coulomb, distancia metros y la permitibilidad del vacío, 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado, Newton por metro cuadrado. Muy bien, esta constante, como su nombre dice, constante, no varía. Muy bien, es un número fijo. Si trabajamos en el sistema internacional, siempre vamos a utilizar este valor. Si trabajamos en el sistema sexagesimal, siempre utilizaremos este valor. Muy bien. Constante dieléctrica. Si entre cargas existe otro medio de sustancia, la fuerza electrostática se vuelve menor. El cociente entre la fuerza en el vacío y la fuerza del otro medio se llama constante dieléctrica de la sustancia. Es decir, la constante dieléctrica será igual a la fuerza entre dos cargas colocadas en el vacío dividido entre la fuerza entre dos cargas colocadas en un medio diferente del vacío. Muy bien, ahí tenemos la fórmula igual para poder encontrar la fuerza en un medio diferente del vacío. Muy bien, con esa explicación vamos a proceder a trabajar la actividad número 1.